de la naturaleza del deseo. Hay deseos que atan y nos hacen sufrir, y hay deseos que nos impulsan hacia la libertad. El yoga es uno de los múltiples caminos. Los caminos son muchos, la verdad es una sola. Para llegar a Mallorca podemos venir en avión, podemos venir en barco, podemos venir nadando. Es decir, hay distintas maneras de acercarse a un mismo lugar. La verdad es una, lo mismo que el sol. No hay un sol gallego, no hay un sol mallorquín, no hay un sol andaluz. El sol es el mismo, solamente depende de la percepción que cada uno de nosotros tenga de esa misma realidad. Entonces el yoga enseña de forma global, el yoga nos enseña de manera integral, primero, cómo incrementar el nivel de energía, cómo mejorar el buen funcionamiento de todo nuestro organismo, cómo entender los pensamientos, a qué se deben, cuándo se manifiestan, por qué surgen, cómo controlarlos, cómo encauzarlos. Y en último extremo, como el ser humano todavía nos encontramos en eso que podemos llamar la prehistoria del conocimiento de la mente, tender realmente a través de estos métodos hacia un conocimiento pues mucho más intuitivo, mucho más profundo, lo que podemos llamar de alguna manera un estado cumbre de la consciencia. Tal com la descriu, podríem pensar que això és la desitjada recepta miraculosa que tots somiem trobar. Yo creo que el ser humano primero nos identificamos, nos apegamos de hecho al cuerpo y a nuestros estados emocionales, que de hecho es lo que más nos hace sufrir. Nadie quiere morir porque uno siente que cuando el cuerpo de alguna forma desaparece, la individualidad a sí mismo se desvanece. Los estados emocionales, quiero a aquella persona no me quiere, deseo amar a alguien y de alguna forma no me veo correspondido, veo que mi autoestima es muy baja, estoy en disconformidad conmigo mismo, no me siento a gusto en mi piel. El ser humano está sometido a la dictadura de sus estados mentales y gira en torno a sí mismo una y otra vez. Y es muy difícil salir de ese círculo un tanto envenenado. De ahí que haya que abrir una brecha, y esa brecha se abre primero en el yoga, que es un método muy científicamente desarrollado, nos enseña que hay una base sólida, que es una serie de principios éticos y morales. Luego hay que cuidar el cuerpo. Y hay 5 principios que son muy importantes para un perfecto estado de salud psicofísico. Primero, todos tenemos que respirar. Respirar es vivir, vivir es respirar. Hay una serie de métodos de respiración que se llaman pranayama, bueno, múltiples métodos para incrementar la energía vital. El pensamiento requiere energía justamente para que se genere, para que se produzca, para que se proyecte, lo que se llama el poder de la mente. Y ese pensamiento es alimentado, de acuerdo con los yogis, por el prana. De la misma manera que lo que nos ven tienen el televisor conectado. El televisor es el cuerpo y está conectado a la red eléctrica para que tenga vida. Pues esa vida en nosotros no es otra que ese prana, esa energía vital. Y lo obtenemos a través de la respiración. Asimismo es importante mantener el cuerpo en perfectas condiciones, bien articulado, los músculos fuertes, poderosos, flexibles, todos los órganos internos funcionando a la perfección, un estado de salud óptimo. Y eso lo conseguimos a través de un ejercicio físico realmente extraordinario que, ejecutado de manera inteligente, son lo que se llaman las asanas o posturas de yoga, que actúan tanto sobre el cuerpo como sobre la propia mente. Luego tenemos necesidad de alimentarnos, de lo que uno come en eso se convierte. Yo abogo por una dieta natural, a ser posible exenta de carne y pescado. Yo al menos sí soy vegetariano. Y luego, evidentemente, tenemos que disciplinar y aprender a manejar aquello que nos hace sentir, que nos hace vivir, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que es la propia mente. Y eso se logra a través de técnicas de concentración y de meditación. Si tenemos en cuenta estos requisitos, no cabe duda que no hace falta morirse para ir al cielo, que uno ya vive en el paraíso aquí ahora. Bueno, no hay
beneficio sin sacrificio. Y todo aquello que queramos lograr requiere de una continuidad y de un esfuerzo. Y eso va a corresponder a la motivación y el interés de cada quien o de cada cual. Por ejemplo, puede haber personas que se dedican a una búsqueda muy profunda de manera inteligente y no compulsiva. Entonces, estas personas con seguridad van a tener éxito, puesto que no rechazan lo que la vida le ofrece, sino que deciden tomar un camino, tomar una dirección. Hay personas que se despierta la imaginación y se trasladan a un mundo idílico, imaginado por sí mismo, para salir de la realidad que no soportan. Bueno, pues esto sería una conducta realmente de naturaleza psicopatológica, lo cual no es recomendable. Y hay personas que, bueno, pues pueden practicar métodos de yoga para simplemente sentirse mejor, o eliminar el estrés, o la angustia, o la depresión, que no cabe duda que estos principios o estas prácticas son de gran ayuda. El ser humano tiene prioridades en su vida, y de acuerdo con la prioridad, con la importancia que le da algo, ese algo trata de obtenerlo y de buscarlo. Pero también vivimos en una sociedad muy condicionada en lo que respecta al pensamiento. Y en realidad tenemos poca capacidad de reflexión. De lo que sí somos conscientes y nos damos cuenta es cuando nos sentimos mal, cuando estamos a disgusto, cuando en realidad notamos que nos corroe la ansiedad, la angustia o, por ejemplo, la depresión. Nunca ha habido mayor cantidad, digamos, de psicopatologías, de estados mentales que generan en el individuo una gran insatisfacción que en nuestros días. Porque efectivamente podemos haber avanzado tecnológicamente de manera extraordinaria, pero a nivel personal, a nivel interno, a nivel de crecimiento personal, eso es lo que nos falta. Y entonces hay que comenzar, o más bien, más que comenzar, a aprender a combinar lo que es la vida cotidiana, de alguna forma, y lo que es el profundizar y enriquecerse internamente. Y esto se define muy bien como la flor de loto. La flor de loto está en el agua, pero no se ve afectada porque al mismo tiempo está sobre ella. Pues la persona que es medianamente sabia está en el mundo, participa del mundo, lleva a cabo sus funciones, sus labores, pero al mismo tiempo busca tener una perspectiva distinta a aquello que los propios sentidos y la propia mente le conceden, ¿no? El yoga puede ser practicado desde un recién nacido, inclusive estando en el vientre materno, hasta un joven de 150 o 160 años. Y primeramente uno no tiene que pertenecer a ningún grupo religioso, uno no tiene que pertenecer a ninguna secta. Simplemente uno tiene la necesidad de sentirse bien. Y el yoga tiene unos elementos y unas herramientas que pone a nuestra disposición para sentirnos simplemente bien. El que luego uno desee indagar o profundizar en una filosofía donde de alguna manera trata de darle a uno respuestas a las preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Por qué yo he nacido y he venido a este mundo con unos padres determinados cuando en realidad yo no les he pedido permiso? ¿Por qué tengo que morirme algún día? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Por qué quiero ser feliz y sin embargo nunca lo logro? Siempre coloco la felicidad en mañana, cuando esté en tal o cual lugar, en tal o cual circunstancia seré feliz. Y siempre hay como un mañana y uno se olvida de vivir momento presente, momento maravilloso en el aquí y en el ahora. Ahí es donde está la libertad y la inmortalidad, puesto que la mente oscila entre el pasado y el futuro. Y uno pierde de vivir lo único que posee, que es el momento presente, el aquí y el ahora. Cuando uno aprende a colocar la mente en aquello que está llevando a cabo en ese mismo instante, se dará cuenta que goza de mayor libertad, porque desaparece de su mente la inquietud del pensar en el mañana. ¿Qué me ocurrirá? ¿Qué me sucederá? ¿Será bueno o será malo? ¿Viviré de tal forma o de tal manera? Es decir, uno establece un estado mental que proyecta hacia un futuro imaginado inexistente, ¿no? Por lo tanto, el aprendizaje no es otro que el estar presente. Cuando uno cepilla los dientes, está presente. Cuando uno come, come. Cuando uno camina, es consciente del caminar. Cuando uno habla, de lo que dice. Y entonces es traer la eternidad al momento presente. Cuando hablamos de inmortalidad, pues, en fin, tendríamos que explicarnos con mayor profundidad quizá.